Hola, ahora vamos a empezar la tercera parte de este ejercicio en análisis cualitativo y vamos a entrar en un tema que se llama minería de texto. Minería de texto, aunque tenga ese nombre técnico de minería, algo que tiene que ver con métodos estadísticos más sofisticados, tiene que ver con algunas cosas que van desde elementos muy simples de visualización, de recuento de frecuencia de palabras para ver cuáles son las que aparecen más o cuáles aparecen menos en el texto, hasta modelos más sofisticados de clasificación de, de palabras y clasificación de textos. Por ejemplo, cuando queremos identificar si un email es spam o no, hay todos unos modelos estadísticos que nos ayudan a entender esa, esa clasificación, pero también sirve para cosas muy sencillas. Ahora vamos a empezar con la visualización. Vamos a ver algunos gráficos que nos permitirán entender patrones, revelar patrones, entender cuáles son las principales ideas que están relacionadas con nuestros textos, ¿no? Vamos a empezar con un gráfico muy sencillo, que es el gráfico de dispersión léxica. ¿Qué es un gráfico de dispersión léxica? Bueno, antes de hablar del gráfico de dispersión léxica, voy a hablar de los conceptos que necesitamos para generar el gráfico de dispersión léxica. Um, lo que utilizamos aquí es un corpus. ¿Qué es un corpus? Corpus es un concepto que es una forma de organización del material textual que tenemos. En nuestro caso, trabajamos con dos textos, dos documentos, que son la parte o la sesión de relaciones internacionales del manifiesto de dos partidos, el Partido Laborista y el Partido Conservador en el Reino Unido. Estos dos documentos conforman nuestro corpus. Entonces lo que voy a primero es crear un corpus. Utilizo la función corpus de cuantida para hacerlo y después genero el gráfico y uso el diccionario que ya habíamos eh, definido anteriormente en los ejercicios anteriores para clasificar los textos en temas. Y el resultado es ese gráfico de dispersión lexical, o sea, léxica. Tenemos aquí qué representa ese gráfico. Es un gráfico muy colorido y hace falta explicar. Cada color es un tema aquí, según el diccionario, ¿no? Entonces vemos la extensión del gráfico es el texto, la totalidad del texto, siendo esta primera parte la primera palabra del texto y el final la última palabra del texto. Cada color representa la parte del texto en que aparece alguna palabra relacionada con alguno de esos temas. Entonces, el primer tema que aparece en el texto de los laboristas es relacionado a medio ambiente. El segundo tiene que ver con seguridad. Los próximos, después vienen relaciones exteriores, algo de medio ambiente, derechos humanos y al final se va complementando hasta que al final vemos un predominio sobre todo de medio ambiente, pero sobre todo de economía. En el de los conservadores lo mismo. Entonces ¿qué pasa con un gráfico de dispersión lexical? Nos da la estructura del texto en términos temáticos, ¿no? Nos permite identificar si si un determinado tema aparece en todo el texto, si aparecen partes del texto muy concretas, si la diversidad temática de esos textos, por ejemplo, vemos que es mucho más diverso y mucho más interrelacionado manifiesto del Partido Laborista que del Partido Conservador, que es más una estructura mucho más sencilla de balas y monedas, ¿no? Las balas por seguridad de un lado y monedas por otro, por la cuestión del comercio. Acá tenemos mucho más interacción entre temas en los bloques del texto.
aunque haya predominio de ciertos temas sobre otros, ¿no? Entonces, la idea del gráfico de dispersión léxica o lexical es que nos permite comparar varios textos al mismo tiempo y ver cómo ideas distintas aparecen en esos textos. Acá tengo eh, 7 temas distintos. Yo puedo simplificar. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar un poco este gráfico y ver solo dos temas más importantes en los dos manifestos, que son seguridad y economía. Entonces, hagamos lo mismo para seguridad y economía. Vemos que eh, aparece seguridad en azul y economía en rojo, ¿no? Y vemos que hay una división clara de los temas. La seguridad viene primero. En general abren los manifestos con el tema de la seguridad y los cierran con la economía. Son los dos grandes temas. Vemos que están muy presentes, pero también están divididos en bloques. Aunque en el caso de los conservadores, economía y seguridad están vinculadas en algunas partes, ¿no? Se ve tanto en el primer bloque como aquí en el segundo. Pero la idea es que hay una división clara entre una primera parte de seguridad y una segunda parte de economía. Entonces, hay una estructura en esos dos textos que es muy parecida. Y este gráfico nos ayuda a entender dónde hay mayor intensidad, dónde hay similitudes en términos de estructura, etc. Otro, otra herramienta, otro instrumento de visibilidad que podemos, visualización de estructura de textos, es un árbol de palabras. Un árbol de palabras nos ayuda a entender las palabras en el contexto. Por ejemplo, si queremos saber algo en esos dos manifiestos, cómo aparece el contexto humano, como derechos humanos, por ejemplo, eh, nos da un árbol de las posibles combinaciones de la palabra humano con otras frases, en frases en el texto. Entonces, vemos acá que el centro está en humano y en general humano está relacionado con derechos y en un caso con human trafficking, ¿no? Tráfico humano es una sola frase, pero si al clicar sobre una palabra, esa palabra se convierte en el centro y vemos todas las combinaciones posibles. Entonces, la mayor parte de los textos tratan de derechos humanos. Entonces, cuando vemos rights, casi exclusivamente cuando hablan de derechos, son derechos humanos. Y, um, y vemos que hay varias combinaciones posibles, ¿no? Por ejemplo, International Program um, will be based on human rights and gender equality. So, entonces, cuando clicamos en una palabra, nos vuelve a presentar todo el contexto y nos permite analizar el contexto y cuáles son las principales combinaciones. Por ejemplo, esa combinación aquí es muy importante. Human Rights and International. En ambos textos, ¿no? Lo que podemos hacer ahora es separar los textos y ver cómo lo mismo aparece en tanto los laboristas como en los conservadores. Hagamos primero con los laboristas, creamos un corpus solo con el texto de los laboristas y vemos que es prácticamente lo mismo, ¿no? En términos de derechos humanos e international law, la mayor parte de las frases pertenecen al manifiesto laborista. Seleccionemos ahora solo los conservadores. Creemos un corpus solo con el texto de los conservadores y repitamos la operación. ¿Qué vemos aquí? Vemos que hay mucho menos frases y eh, tienen que ver con seguridad, libre comercio, eh, sanciones, libertad de nuevo, seguridad, libertad y evitar el tráfico humano, ¿no? Entonces vemos que en términos de cantidad de frases, combinaciones posibles, términos que aparecen
en el manifiesto laborista son mucho más complejas, mucho más diversas, pero aparecen mucho leyes internacionales, grupos específicos, igualdad de género, derechos de minorías, etcétera, em, relación con política comercial, mientras que en el caso de los conservadores es mucho más escueto, mucho menor, menos desarrollado. ¿Okay? Y podemos ver el contexto y analizar eso en contexto. Esa es la idea, ¿no? Eh, Otra manera de ver, de analizar los textos es analizar qué tipo de palabras, cuáles son las palabras que aparecen juntas con más frecuencias. Eso también, con más frecuencia. Eso también es interesante porque muchas veces hacemos, cuando se analizan frecuencias de palabras en minería de texto, se enfatiza solamente eh, una palabra o un concepto. Aquí podemos jugar con la idea de combinación de palabras. Entonces, ¿cuál es la palabra que aparece o la combinación de dos palabras que aparece con más frecuencia en esos textos? Primero, derechos humanos, después, Fuerzas Armadas eh, y política externa, pero hay varias. Mudanza, cambio climático, sur global, o sea, aparece en varias veces, ¿no? O sea, climate emergency. Podemos cambiar de 2 a 3, por ejemplo, y vamos a ver cuántas veces y cuáles son las expresiones. International Humanitarian Law, Countries Global South y International Human Rights. Ves que la combinación de tres palabras siempre se repite en términos de eh, derechos humanos o cooperación al desarrollo, ¿no? Eh, Podemos ver cuáles son las que son más frecuentes. Por ejemplo, aquí vemos que las palabras más frecuentes son Reino Unido, comercio, trabajo, internacional, derechos, mundo, etc. Y podemos graficarlas. Aquí voy a graficar a las más importantes para el Partido Laborista y las más importantes para el Partido Conservador. Entonces voy a generar un gráfico aquí en que me da la frecuencia de cada una de las palabras. Así que es interesante para saber cuáles son las más importantes, cuáles temas que aparecen de manera más sensible para cada uno de los partidos, ¿no? Entonces, el Partido Laborista es trabajo, es el mismo, internacional, derechos, clima, Reino Unido, eh, global, humano, mientras que eh, para los conservadores es el comercio, en vez de global es mundo, Reino Unido, nuevo, británico, Fuerzas Armadas. Vemos que hay distintos pesos o distintos valores detrás de cada uno de esos manifestos, ¿no? Mientras que el Partido Laborista valoriza mucho más el temas de cooperación internacional, derechos humanos, leyes internacionales, organizaciones internacionales. El enfoque del Partido Conservador es comercio, es seguridad, es la idea de protección de la soberanía del Reino Unido, ¿no? Podemos hacer también otro recurso de visualización, son las nubes de palabras. Las nubes de palabras es un estilo de visualización muy común ahora en páginas web de distintos medios de comunicación, que básicamente hace lo mismo que hicimos con esos gráficos de barra, pero en una nube de palabras. O sea, aquí nos muestra las palabras más importantes del corpus y, y las representan con mayor centralidad o menor centralidad, y nosotros resaltamos cuáles son las más importantes, ¿no? International Labor. No hay nada nuevo acá, porque eso ya habíamos visto. Hay un elemento, sin embargo, que podemos utilizar, que es separar estos por grupos y hacer una misma nube de palabras, pero ahora con diferentes colores y enfatizando
qué palabras son más importantes para cada partido. Ahí tenemos esto, que es muy interesante porque nos separa los dos grupos. En azul, aquí están las palabras que son más importantes para el Partido Conservador y abajo están las palabras que son más importantes para el Partido Laborista. Entonces, ¿dónde está? Está el centro del conservador, está en el comercio, en el mundo British, o sea, en la idea de free trade o armed forces. Ahí está la idea central del Reino Unido, identitario y comercio mundial. ¿Dónde están, eh, ¿Dónde están las ideas centrales de los laboristas? Están en el trabajo, en el mismo partido, en el trabajo en general, derechos humanos, en el clima, en la idea de una presencia global, derechos humanos ya vemos mucho más claro, y una presencia internacionalista, ¿no? Entonces se queda claro las énfasis, énfasis de cada uno de esos partidos. Eh, Otra técnica importante que nos permite entender las ideas y los temas que están detrás de cada uno de los partidos, de las concepciones políticas de cada partido, es la idea de qué palabra aparece en el texto eh, junto con otra palabra. O sea, cuáles las ideas que están asociadas entre sí. Una manera de hacer eso es a través de matrices de coocurrencia. O sea, cuando aparece A, aparece B. Entonces, podemos ver que hay una similitud o una familiaridad entre palabras. Y podemos ver eso a través de un tipo de gráfico de red. Vamos a crear aquí una matriz y vamos a seleccionar las 50 palabras más relacionadas entre sí y crear este gráfico. Lo que vemos acá es una estructura de red de, de ambos partidos, ¿vale? Aquí están ambos partidos. Entonces vemos que hay un grupo de términos que están fuertemente relacionados y otros términos que son más periféricos, pero que también se relacionan con esos términos centrales. Por ejemplo, apoyo al comercio es un gran puente acá. Inclusión, garantizar la inclusión es otro término. Apoyo a las Fuerzas Armadas, defensa, comercio mundial. Y ahí vemos otros elementos que son, aquí hay un grupo de términos secundarios y digamos que este es un grupo más terciario, más periférico, ¿no? Pero podemos ver que hay unas ideas centrales que tienen que ver con servicios, servicios a comercio, servicios a familias, a las Fuerzas Armadas, la idea de la exportación, el trabajo humanitario, armas, derechos, Global South, ¿no? Que también es un elemento importante, y otros elementos que son menos importantes en el discurso, considerando ambos partidos, como género, energía, desigualdad o igualdad, salud, eh, eh, medicación, ¿no? Medicines, cooperación internacional. O sea, vemos que hay un núcleo compuesto por esta área, un núcleo secundario y algunos temas que están vinculados pero son más periféricos. Veamos cómo cambia esa red cuando separamos los temas o la asociación de temas por partido. Entonces, bueno, veamos los laboristas. Selecciono lo mismo y repito la operación solo para los laboristas. Y veo aquí que es parecido, pero de nuevo la misma puente, el mismo puente, las fuerzas, defensa, conflicto, garantizar, y ahí vienen los términos secundarios, por ejemplo, derecho, ayuda, humanitario, exportaciones, desarrollo aparece, emergencia, las medicinas que antes no eran tan importantes vuelven a tener más importancia acá,
Y aquí los términos que aparecen con menos frecuencia: género, igualdad, desigualdad, eh, gasto, industria. La industria tiene menor centralidad. Mientras que acá vemos que esos ítems están mucho más conectados entre sí y entre los términos centrales que estos de acá que son más periféricos, ¿no? Entonces hay un núcleo central, un núcleo periférico y aquí un grupo periférico de términos que están menos asociados. Veamos qué pasa con el Partido Conservador. En el Partido Conservador ya eh, vemos que este núcleo es mucho más eh, definido. Son las Fuerzas Armadas, comercio y la presencia de británica en el mundo. Y todos están más o menos conectados, menos que continúe la idea de continuidad, justamente porque el gobierno británico estaba controlado por el Partido Conservador, y también la idea de comercio libre o un mundo libre, la idea de un aspecto, una defensa de políticas liberales para la política, en la política exterior británica, ¿no? Y vemos que de manera general, fuera este grupo acá que está interconectado entre sí, vemos todos los demás, las demás ideas mucho más conectadas a la idea central. O sea, mientras que eh, en, el, en, la red de los laboristas había una estructuración adjetivada, o sea, derechos humanos, ley humanitaria. Aquí ya cada término aparece directamente vinculado a estas 5 ideas centrales: británico, Fuerzas Armadas, comercio y mundo. Entonces ellos han sido más efectivos en ese sentido en conectar pocas ideas centrales, y todo lo demás es adjetivación a esas pocas ideas centrales. O sea, crearon un núcleo mucho más directo y central que el Partido Laborista, que tenían básicamente la división entre dos núcleos, ¿no? Dos núcleos de ideas, dos grupos de ideas que dominaban el discurso. Bueno, con eso vimos algunos mecanismos de visualización de datos que nos ayudan de nuevo, a interpretar los resultados, a acceder al material que tenemos, y a partir de ahí tener una idea más completa de cuáles son los temas, cuáles son las ideas que se asocian entre sí, qué idea está relacionada con qué otra idea, y cuáles son los temas o las ideas más importantes de cada uno de los textos y del corpus en general, cuando queramos analizar el corpus en general, ¿no? Son instrumentos que nos permiten identificar esas ideas y, sobre todo, controlar o analizar de una manera distinta algo que haríamos también en un análisis simplemente leyendo los textos y clasificando manualmente. Nos refuerza con otros instrumentos, otras herramientas, nuestra interpretación del texto, y nos cubre quizás aspectos que hayamos pasado por alto, o algo que no nos ha quedado totalmente claro. Uh, bueno, en el próximo tema, en el último tema de ese ejercicio, vamos a trabajar como clasificación automática de tópicos, que tiene que ver con identificar tópicos. No sabemos cuáles son los temas y queremos encontrar esos temas en el texto a partir de procedimientos automáticos, que es una parte más avanzada del text mining.